primera invitada de la tarde de hoy, la licenciada Isis Castillo. Ella es psicóloga clínica en Chiriquí, en el marco y contexto de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que precisamente fue ayer, 10 de septiembre. Vamos a hablar con la licenciada de esas señales posibles de alerta para identificar conductas suicidas. Licenciada Isis, qué gusto tenerla aquí. Buena tarde, bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, creo que es importante en ese marco de la conmemoración que tiene como objetivo precisamente crear mayor sensibilidad y que todos estemos alerta de las posibles señales que puedan darse alrededor, no solamente de un familiar, puede ser de una persona conocida, quizás pues de esas ideas suicidas, pues poder nosotros tener la oportunidad, si se quiere, de ayudar, orientar a esa persona y hasta, ¿por qué no?, prevenir que llegue a ese punto o a ese extremo del suicidio. Pues sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Pues nosotros tendríamos que contemplar que las primeras personas que quizás tienen mayor riesgo de tener algún tipo de conducta suicida son justamente aquellas personas que padecen algún tipo de trastorno mental, específicamente o quizás con mayor incidencia, por decirlo así, las personas que padecen de un trastorno depresivo mayor. Pero también vamos a encontrar que personas con ansiedad, quizás algunas personas con algún tipo de trastorno psicótico pueden tener este riesgo. Personas que aunque no tengan un tipo de trastorno mental, al estar enfrentando algún tipo de situación estresante, también puede que tenga y pase por su mente este tipo de pensamientos con un contenido de hacerse daño. Situaciones estresantes como lo puede ser, digamos, conflictos con la pareja, que son una de las primeras causas, em, factores económicos, o si nos vamos también a la parte de lo académico, también vamos a ver que el acoso escolar puede ser entonces una de las causantes que puede propiciar que una persona tenga este tipo de ideación. Cuando hablamos, por ejemplo, de los factores asociados a esas ideas suicidas, pudiéramos determinar, y ustedes en la práctica determinar cuáles tienen mayor prevalencia, por así decirlo, porque hay un dicho que dice, nadie se quita la vida por nadie o nadie se muere de amor, como aquella historia, ¿no? De la niña que murió de amor. Entonces, sin embargo, hay personas que pueden llegar a estar en ese estado, pues, de sentimientos, de emoción por la pérdida de una relación. Pero si esta persona identifica que está en depresión y que quisiera acabar con su vida, ¿qué cosas deberíamos hacer para que esa persona busque ayuda? Pero si después de haberle aconsejado, busca ayuda, porque si te sientes en depresión y has tenido estas ideas suicidas y no la busca, ¿qué más podría hacerse con esta persona? Me encanta esa pregunta porque de hecho esa es como la base del lema que trata de promover la OPS cada 3 años, y en esta ocasión es crear acción a través de la esperanza. Y lo que se busca es que la población en general justamente se pueda involucrar y actuar para prevenir el suicidio, porque de hecho el suicidio se puede prevenir. Entonces, justamente, nosotros si hemos visto algún tipo de señal, si estamos viendo que la persona es una persona que padece algún tipo de trastorno mental, si la persona ha cambiado parte de lo que es su conducta habitual. Vemos que la persona, por ejemplo, está dejando de dormir, está más aislada, tiene cambios de humor, o incluso ha dicho propiamente me quiero morir, ha dicho algo específicamente relacionado a una manera en la que se puede, en la que ha contemplado más bien quitarse la vida. Nosotros podemos ofrecer ayuda a esa persona simplemente escuchando. Hay muchos mitos alrededor del tema del suicidio, y uno de esos es que a veces las personas temen involucrarse
porque piensan que no van a poder aportarle algún consejo o algún tipo de solución. Pero las personas, digamos que no sean algún personal de salud, familiares o amigos, pueden tratar de ofrecer ayuda simplemente escuchando de manera desprejuiciada. Las personas que han sido sobrevivientes eh, en muchas ocasiones han mencionado que les ha proporcionado una gran sensación de alivio el percibir de parte de otra persona empatía y escucha activa. El hecho de que la otra persona sea quien manifieste algún tipo de interés genuino en la persona que ha estado cursando con este tipo de pensamientos, eh, es de gran ayuda solamente con eso. Entonces, una vez que la persona, vamos a decir, algún familiar o algún amigo detecta que eh, alguien está teniendo esta ideación, además de escuchar, ya supongamos que pasamos la parte de la escucha, yo puedo preguntarle a la persona, ¿hay alguna forma en la que yo te pueda ayudar? Y si la persona, digamos, no tiene claro ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que yo necesito que me ofrezcas en ese momento? Ahí yo le puedo sugerir, ¿por qué no vamos a algún especialista de salud para que puedas recibir una atención pertinente y acompañar a la persona? Cuando la persona recibe la atención, no es que la intervención por parte de los allegados llegó hasta ahí. Yo puedo seguir manifestando el interés a esta persona, porque recuerden que, como yo estaba mencionando ahorita, el sentimiento de desesperanza por parte de las personas que cursan con esta ideación es justamente contemplar, percibir, creer que nadie se interesa por él o por ella. Entonces, una vez que la persona recibe la atención, yo lo que puedo hacer es seguir manteniendo el contacto, digamos, si no vivo con él, al menos vía telefónica, utilizando el WhatsApp, que es una herramienta que nosotros tenemos tan a la mano. Seguir manteniendo el contacto, preguntarle a esta persona cómo estás, cómo te sientes, igual seguir ofreciendo algún tipo de apoyo que la persona necesite, ¿no? Entonces, ese tipo de interés genuino le permite a la persona quizás hasta recobrar la esperanza que en algún momento vio perdida. Licenciada, si el suicidio se puede prevenir, entiendo yo que la tasa de mortalidad en cuanto a este tema del suicidio es importante. ¿En qué estamos fallando entonces? ¿En qué pudiera estarnos faltando a todos los que pudiéramos tener una cuota de responsabilidad o de apoyo para estas personas que se encuentran en ese trance, en ese proceso de depresión, de querer acabar con su vida? ¿Qué pudiera estar faltando? Cuestionamiento, falta de sensibilización, falta de empatía o no saber atender la situación, o que la facilidad y el recurso económico de asistir a una terapia, porque asistir a una terapia no es solamente una, y probablemente esa persona tenga el dinero y el recurso para una terapia, pero es una terapia que tiene una prolongación de tiempo para poder sacar a esa persona del cuadro en que se encuentra. ¿Cuáles de esos factores ustedes han determinado pudiera estar incidiendo en que perdamos una persona, una vida, a través del suicidio? De hecho, todos esos factores mencionados. Eh, Se trata mucho de brindar conocimiento a toda la población en general, porque de hecho la falta de conocimiento al respecto de todos estos temas que tienen que ver, digamos, con salud mental, aún es bastante grande, bastante considerable. Entonces tenemos que partir por ahí, tratar de brindar muchísimo más conocimiento y por eso es que se trata de capacitar a cada vez más personas, sobre todo en el área de salud y también de educación, pero también de otras instituciones del gobierno para que puedan tener más conocimiento al respecto y a la vez se puedan sensibilizar más. En las, en las escuelas, de hecho, hay programas, se van realizando talleres para que los niños vayan desarrollando habilidades para la vida, entre ellas la empatía, ¿no? El poder tener, ir desarrollando habilidades que tienen que ver con la inteligencia emocional, entre otras muchísimas habilidades. Y
Por otra parte, en cuanto a lo que usted estaba mencionando de que quizás a veces las personas no tienen el factor económico para poder asistir a algún servicio de salud y recibir la atención competente, pues no pasa nada porque recordemos que también se puede recurrir a los centros de salud del ministerio, porque ahí también está presente el equipo de salud mental, compuesto por psiquiatría, compuesto por psicología, compuesto por incluso enfermeras de salud mental. Entonces, todo este personal justamente especializado en el área de salud mental está disponible, aunque para la persona no haya, digamos, un factor económico, está disponible este personal para que reciba la atención adecuada. Obviamente también Hace, tenemos el personal capacitado en la caja de seguro social. hace unos días, y me imagino que usted también le llegó esa información lamentable de un joven de Estados Unidos que fue extorsionado. Aparentemente un adolescente de tan solo 16 años que había compartido una fotografía pensando que estaba hablando con una mujer y resultó que era un extorsionador detrás que después que le pidió la fotografía al desnudo lo estaba extorsionando. Y ese muchacho acabó con su vida, licenciada. Y estas cosas pudieran ser tan comunes, más de lo que uno se imagina, ahora que están las redes, porque es una manera de ciberdelito. ¿Cómo pudiéramos mandar esos mensajes y recomendaciones a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, precisamente que eviten? Porque uno no sabe detrás de la computadora, detrás de las redes, quién están. O sea, uno no está viendo a la persona y se presta para cualquier cosa, cosas como esta. Y fue muy triste y lamentable que ese muchacho no tuvo pues la resistencia o no se abrió con alguien para decir lo que le estaba pasando. ¿Cómo podemos evitar que eso llegue a pasar, que llegue a ese nivel de haber ese muchacho acabado con su vida porque no aguantó la extorsión de esa persona? Eduquemos, eduquemos. Recuerde que la escuela es quizás el medio en el que más frecuentemente hay contacto, no solamente con los adolescentes, sino también con los niños. Entonces podemos aprovechar también el recurso de la escuela, de los colegios, para educar, brindar docencia a los niños y a los adolescentes con respecto a los riesgos que puede representar el uso de las redes sociales. Y no solamente nos debemos quedar con la parte de educar a nuestros niños y educar a los adolescentes, que son una población de riesgo justamente ante este tipo de situaciones, sino que también tenemos que educar a papá y a mamá, a los cuidadores en general con respecto a todos estos riesgos, porque un trabajo se hace en la escuela, pero resulta que los chicos regresan a casa y en casa son papá y mamá quienes tienen que seguir haciendo una supervisión ahora quizás más exhaustiva con respecto a lo que está pasando y a lo que se exponen sus hijos a través de todos estos medios de comunicación. Entonces, pienso que esa es una de las acciones. Eh, ya en cuanto a lo que son, digamos, las instituciones de salud, también se siguen haciendo intervenciones en la comunidad de este tipo docencia, tipo talleres, tipo clínicas y demás, para poder hacer algo de prevención al respecto. Pero partamos entonces por incluir todo esto en la educación. Así es. En cuanto al lenguaje que se debe utilizar frente a una persona que se acerca a uno y le dice, mira, me siento deprimido, he tenido ideas suicidas, quiero acabar con mi vida, no sirvo para nada, todas esas cosas que pudieran darse. ¿Qué debe hacer uno? ¿Qué lenguaje debe Eh, usar con esa persona y qué palabras debe uno utilizar? Desprejuiciado, lenguaje desprejuiciado, no acusador y quizás no punitivo, por decirlo de alguna manera también. El lenguaje o en mi comunicación hacia esta persona, más que algún tipo de señalamiento, porque lamentablemente me voy a permitir quizás parafrasear alguna de las frases que yo he escuchado, cuando las personas saben que hay alguien que tiene este tipo de pensamiento, es algo como, pero pues estás loco, ¿qué es lo que te pasa si tú tienes todo? Este tipo de Así cuestionamiento es. es, bueno, justamente lleva implícito el juicio, ¿ya?
Entonces, ese tipo de juicio que percibe la persona que está teniendo esta ideación es la que lo mantiene alejado y la que pone quizás la barrera en cuanto a la comunicación y evita o minimiza la posibilidad de que la persona que está en ese momento con esa aflicción tenga la confianza de acercarse a alguien para poder comunicarle lo que está experimentando. Entonces, más que nada, aquí como yo decía hace un momentito, lo que cabe, lo que tiene quizás mayor preponderancia, mayor peso, es el yo poderte escuchar. Por ejemplo, si hay alguien con esta ideación y se atreve y tiene la confianza de comunicarse a la otra persona, yo pudiese hacerle más bien preguntas de este tipo, preguntas empáticas de este tipo. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué situaciones has estado experimentando que se te están haciendo difíciles? Porque definitivamente que si la persona no estuviera experimentando ella o él una situación difícil, quizás no estaría este tipo de pensamientos dando vuelta en su mente. Entonces, seguramente la persona está pasando por algún tipo de situación difícil, situación que aunque yo no la considere difícil, para esa persona sí la es. ¿Sí? Entonces, pues la escucha activa, el lenguaje empático y desprejuiciado es de lo que yo más me puedo apoyar en este tipo de casos. Los principales factores de riesgo, licenciadas, asociados al suicidio, importante reiterarlos y sobre todo, pues, ¿cuál es la mayor prevalencia? ¿El hombre o la mujer? Eh, ¿Es un mito o una realidad el hecho que se dice de que el hombre tiende a acabar con su vida más que más que la mujer, porque la mujer es más resiliente, es más fuerte? Esto es un mito, es una realidad. Y sobre todo las edades. Ok, fíjense, voy a pasar primero por la pregunta de los factores de riesgo para recapitular, para que quede bastante la conciencia de la población. Mencionaba el padecimiento de trastornos mentales, sí. Tener también, por otra parte, conflictos familiares. De hecho, los pacientes con los cuales yo tengo el gusto de trabajar, específicamente en la sala de salud mental, varios de ellos me refieren que las mayores dificultades que tienen es en relación a los conflictos familiares. Sí hay algunos que manifiestan también tener algún tipo de dificultad económica, pero como primera causa ellos me mencionan entonces tener algún tipo de conflicto familiar o específicamente de pareja. El no percibir apoyo por parte de sus familiares también es contemplado como otra causa u otro factor de riesgo. Por otra parte, también tenemos el consumo de sustancias, es otro factor de riesgo. Eh, y yo sí resalto mucho el hecho de que la persona eh, no cuente con algún tipo de creencia en un ser superior, ya que hay algunos estudios científicos, perdón, que avalan el hecho de que si la persona tiene una creencia en un ser superior, de hecho, es un factor protector para esa persona, porque le permite tener esperanza, que como mencionaba hace unos minutos, es uno de los sentimientos que presentan las personas frecuentemente con este tipo de ideación. Eh, Mencionaba la otra parte de la pregunta y disculpe. Sí, la prevalencia en cuanto al género, si es un mito o una realidad que el hombre se suicida más que la mujer, y las edades que tienden pues a verse más que se cometen pues este lamentable, toman esta lamentable decisión de acabar con su vida. De hecho, no es un mito, lamentablemente sí es una realidad que es más frecuente que sean los varones los que terminen bueno, los que se quitan con mayor frecuencia, valga la redundancia, de la vida. Las damas, por su parte, realizan más intentos de hacerse daño. Eh, y las edades, pues sí es más frecuente en adultos mayores que ocurra esta situación del suicidio, y de ahí venimos bajando en edades, viene quizás con menos frecuencia los adultos de mediana edad, los adultos jóvenes y ya entonces los adolescentes. Quiero pues pedirle para concluir a la licenciada Isis Castillo recomendaciones muy puntuales de aquellas personas que pudieran estar
viviendo, atravesando por una situación como esta, porque esto no solamente es quien lo padece, sino las familias se ven involucradas en este fenómeno, en este problema de salud pública. ¿Qué recomendaciones daría usted, pues, aprovechando este espacio a todas las personas que la están escuchando, licenciada? Trabajar familia. En base a la experiencia que he podido ir teniendo a lo largo de mis años de trabajo en la institución donde laboro, es muy frecuente que yo escuche que los familiares de las personas que hicieron algún intento de suicidio estén sorprendidas porque no se percataron con un tiempo de antelación, por decirlo así, que sus familiares estaban contemplando la posibilidad de quitarse la vida. Entonces, los familiares deben trabajar mucho en cuanto a lo que es la interacción, papá, mamá, hijos, hermanos. Hay que fortalecer mucho esos vínculos afectivos en la familia para que si algo está sucediendo con alguno de los miembros de la familia, lo podamos detectar. Yo suelo decirle a los familiares de mis pacientes, son ustedes los que conocen a su paciente, ustedes son los que nos brindan mayor información de los cambios que pudo haber tenido. Pero les mencionaba que a veces ellos se sienten sorprendidos, nunca pensaron que esa posibilidad pudiera darse. Pero entonces podemos estar al pendiente de signos, de síntomas, y entre ellos el hecho de que mi familiar deje de dormir. Ese es uno de las primeras señales de alarma. La persona cursa con insomnio, ya que puede ser algún tipo de síntoma referente, por ejemplo, a la depresión o, digamos, a la ansiedad, o como le mencionaba también, algún otro tipo de trastorno psicótico. El hecho de que la persona está con cambios de humor cuando solía ser, digamos, una persona con un estado afectivo bastante estable. Entonces ahora me estoy percatando de que lo estoy viendo con alteraciones en su estado afectivo. Eso puede llamar la atención. El hecho de que la persona se esté aislando. Esa es otra cosa. Digamos, he escuchado a algunos familiares eh, compartirme que, digamos, un adolescente de niño solía ser alguien tan sociable y al pasar ya al tema de, perdón, a la etapa de la adolescencia, entonces comenzó a aislarse, pero desconocían quizás que en el colegio estaban teniendo algún tipo de dificultad con sus estudios, con sus compañeros de clase, con sus amistades y demás, quizás alguna situación de riesgo a la que estuvieron expuestos, como lo que usted mencionaba en cuanto a la exposición de material quizás privado, sensitivo, en este intercambio que se produce en las redes sociales. Esto es, digamos, alguna situación de riesgo que puede que los familiares desconozcan. Entonces, por eso, reitero que es muy importante que se pueda afianzar los vínculos afectivos entre los miembros de la familia y sobre todo la comunicación, una comunicación de tipo asertiva para que quizás esta posibilidad o este riesgo de que ocurra algo como el suicidio se dé. Un mensaje final en el contexto de la conmemoración del 10 de septiembre, como todos los años, que se procura, pues, mandar esos mensajes de sensibilización, pero sobre todo a los tomadores de decisiones, licenciada, porque he escuchado de muchas personas que tienen pacientes, familiares, que tienen ideas suicidas. Sin embargo, esto no se atiende en urgencia. Creo que es un reto y desafío que tenemos tremendo, porque imagínense ante una situación de una persona, un familiar que ha querido en ese instante acabar con su vida, que está totalmente descompensado y que esto no se atiende en urgencia, imagínense. Y con eso concluimos. La escuchamos. De hecho, fíjense que eh, me es grato compartirle el hecho, o más bien um, esta información. La sola idea de quitarse la vida, en otras palabras, la ideación suicida, el hecho de que la persona esté contemplando cómo, cuándo, dónde voy a quitarme la vida, a intentar quitarme la vida, es un criterio de hospitalización y por eso ese tipo de situaciones sí se atienden en urgencia. Así que eso es una información Excelente.
importante a tener en consideración los familiares, Excelente. los amigos que detecten que hay alguien que está con este tipo de ideas. Se puede llevar a una atención en la consulta externa o también lo pueden llevar entonces a un servicio de urgencia para ser atendido. El mensaje, involúcrate con empatía, porque esa sola acción, el hecho de que te intereses, de que muestres un interés genuino y acompañes, puede prevenir que una persona se quite la vida. Involúcrate. Quiero agradecerle a la licenciada Isis Castillo, psicóloga clínica en Chiriquí. Gracias por este enlace y compartir muy, pero interesantes y muy buenas recomendaciones en el contexto de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Muchísimas gracias. Feliz A tarde ustedes. y un abrazo a la distancia. Adiós. Muchas Bien, nos gracias. vamos a la pausa. Usted no le cambie. Ya volvemos.